Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se sienten? Qué privilegio. Ustedes saben muy bien, no sé, los que me conocen, casi siempre he estado detrás de las cámaras, ¿verdad? Grabando todos los sermones que se presentan aquí en los congresos. Y esta vez, hermanos, me tocó a mí presentar la palabra de Dios en este congreso. Le doy gracias al Señor por eso, ¿verdad? Bien, hermanos, antes de empezar mi meditación, mi tema, me gustaría que me acompañaran una vez más, ya que se ha orado, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para tener una oración, los que puedan. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, aquí estamos arrodillados un grupo de tus hijos para recibir tu palabra, Señor, la palabra de lo alto, esa palabra que transforma el alma. Te rogamos, Padre Celestial, que en esta hora tú abras nuestros corazones para recibir este mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te rogamos, Padre Celestial, que no desatendamos el llamado que tú nos estás haciendo en este congreso, en esta reunión tan importante que hacemos 2 veces al año. Por eso te pedimos esta hora, Señor, que tú nos ayudes en nuestras debilidades y que estemos atentos a tu palabra y que no solamente la recibamos, sino que también la pongamos por obra y la obedezcamos. Dame sabiduría, Señor. Ayúdame a que no sean palabras mías, sino sean tus palabras las que yo pueda presentar. Habla a través de mí, Señor, y te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que voy a presentar en esta tarde tiene el mismo título que el Congreso. ¿Cómo es el título de este Congreso? Despierta, pueblo mío, el tiempo se acaba. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros en esta reunión específicamente. Y por esa razón, hermanos, ese llamado que nos está haciendo el Señor, ojalá que no lo desatendamos, sino que procedamos nosotros a prepararnos porque el tiempo está cerca. Ahora, cuando se habla de que el tiempo se acaba, ya se ha dicho en este congreso, que ese tiempo, todos lo sabemos, se refiere a ¿cuál tiempo? Al tiempo de la gracia. Ese es el tiempo que se está terminando, hermanos. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros con este tiempo? ¿Lo hemos invertido en nuestra salvación? ¿Nos estamos preparando para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿O es que estamos nosotros desperdiciando el tiempo? Este corto tiempo que queda para prepararnos. Por eso, hermanos, nosotros podemos ver en la Biblia, hay 2 historias hablando de ese tiempo, cómo se le acabó el tiempo de gracia tanto a la población antediluviana como a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Vamos a abrir en nuestras Biblias, vamos a leer lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de estas 2 historias, o sea, cómo iba a ser su venida. El Señor lo dijo claramente, lo dice claramente Mateo capítulo 24. Vamos al capítulo 24 de Mateo para que no sean mis propias palabras. Mateo capítulo 24 y vamos a leer los versículos del 37 al 39. Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. Dice la palabra de Dios en estos versículos lo siguiente. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio ¿cómo estaban ellos? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y escuchen lo que sigue diciendo el versículo 39. Y no entendieron. ¿Lo ven? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también
la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo ven, hermanos? Lo que pasó en los tiempos de los antediluvianos. Hermanos, ellos no entendieron el tiempo. ¿Por qué? Porque estaban en todo menos en la palabra de Dios. Estaban en el mundo y no se estaban preparando para esa destrucción que venía, como lo estaba predicando Noé. ¿Cuánto tiempo de gracia no tuvo esa población antediluviana? 120 años, hermanos. 120 años que ellos desperdiciaron, dejaron pasar el tiempo, hermanos, y llegó el día y ellos no creyeron que venía un diluvio y le decían, oye, pero este viejo está loco, ¿cómo es que va a venir un diluvio? Si es que nunca ha llovido en la tierra. Hermanos, pero Noé estuvo predicando 120 años de gracia que le dio el Señor para que ellos se arrepintieran, hermanos, y pudieran ellos entrar en el arca. Asimismo, como pasó con los habitantes antediluvianos, también pasó en los tiempos de Lot. Es decir, con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Vamos a buscarlo en Lucas, capítulo 17, versículos 28 al 30. Fíjense, hermanos, así como fue en los días de Noé, también fue en los días de Lot. Así será la venida del Hijo del Hombre, lo dice aquí la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, lo que dicen los versículos 28 al 30 de Lucas capítulo 17. Dice la palabra de Dios. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Fíjense, los mismos oficios estaban ellos haciendo. Como sucedió en los días de Lot. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Comían, bebían, compraban, edificaban, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Lo ven, hermanos? El Señor Jesucristo comparó su venida como iba a ser en los días de Noé y también como iba a ser en los días de Lot. O sea, ¿para qué? Para que nosotros también escapemos y nos podamos preparar para que podamos nosotros morar en las mansiones celestiales. Pero para morar en las mansiones celestiales tenemos que prepararnos en la palabra de Dios. Y no solamente en saber la palabra, porque todos los que estamos aquí sabemos. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, conocemos la palabra de Dios, la sabemos de memoria. Pero ¿qué ha pasado con la palabra? ¿Ha santificado mi ser? ¿Me ha transformado la palabra de Dios? ¿O ha sido como lo dice Oseas capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo fue destruido? ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y no era que le faltaba conocimiento, no era que no conocían, sino que el conocimiento que tenían no lo aprovecharon, hermanos. Y así mismo está ocurriendo en nuestros tiempos. Ahora, hablando de ese tiempo que se está acabando, ustedes saben muy bien que hay muchos hermanos llamados de la verdad presente que están calculando el tiempo, se han puesto a sacar fechas y calcular a ver cuándo es que Cristo viene. Y hay mucho, y de hecho está sonando mucho por ahí ese viento de doctrina que dice que Cristo viene en el 2031. Hermanos, eso es una falsa doctrina, porque el Señor dice claramente en su palabra que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y la sierva del Señor también dice en muchas citas, dice que no debemos de ponerle fechas a la venida del Hijo del Hombre. Lo dice claramente la sierva del Señor. Es decir, la Biblia y el espíritu de profecía, hermanos, coinciden perfectamente en que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y escuchen lo que dice, hermanos, para que ustedes vean que no son mis palabras. Les voy a leer 3 citas aquí de este libro, Eventos de los Últimos Días. Para los que están anotando, les voy a leer en la página 231
de este libro, Eventos de los Últimos Días. Fíjense bien, hermanos, lo que dice, hablando de que nadie debe ponerle fechas a los eventos finales. Escuchen bien, hablando del tiempo de gracia. Escuchen esta declaración. Dice ella, esto está en la página 231, y dice así: Dios no nos ha revelado el tiempo, oigan esto, cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Es decir, Dios no ha revelado eso, hermanos. ¿Cuándo es que se va a acabar la gracia? Dice aquí, aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. ¿Lo ven? Hay muchos hermanos que se han dado la tarea de meterse en un terreno prohibido. Recuerden, el Señor ha revelado en su palabra lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Pero aquellas cosas que el Señor no ha revelado es porque no las necesitamos ahora mismo. El Señor las va a revelar, hermanos, cuando estemos en la patria celestial. Cuando estemos en esa patria celestial es que vamos a poder entender aquello que el Señor no nos reveló aquí en la tierra. Ahora, escuchen lo que sigue diciendo esta cita. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia, y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dura el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. ¿Lo ven? O sea, a ella le estaban preguntando, hermanos, ella que era profeta, le estaban preguntando que si tenía una luz especial en cuanto a la terminación del tiempo de gracia. En otras palabras, que cuándo, en qué fecha iba a terminarse el tiempo de gracia. Hermanos, una de las cosas que ha caracterizado al pueblo profeso de Dios es que siempre quiere saber cuánto tiempo le queda. Porque como todavía queremos vivir en los deleites de este mundo, queremos calcular el tiempo y saber, vamos a ver cuánto tiempo me queda para ver si todavía sigo disfrutando de este mundo y a última hora me arrepiento y entro al cielo. ¿Ustedes creen que eso es posible, hermanos? Gracias al Señor que ninguna de las fechas de los eventos finales se reveló para el pueblo de Dios. El Señor lo que nos ha dicho a nosotros es que nos preparemos. Mientras dure el día, ¿por qué? Porque viene la noche en que nadie va a poder trabajar. En otras palabras, ¿en qué tenemos que trabajar? En la preparación de nuestro carácter. Esa es la preparación. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer y de permitirle al Señor que Él pueda terminar esa buena obra que continúa en nosotros, como lo es la transformación de nuestro carácter. Dice aquí, otra cita, el Señor me ha mostrado definidamente, escuchen esto, que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. ¿Lo ven? Hay personas que han dicho que la imagen de la bestia se va a formar después que se cierre la gracia, cosa que es completamente falsa. ¿Qué es lo que ha dicho ella aquí? Que la imagen de la bestia se va a formar ¿cuándo? Antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque eso va a constituir la gran prueba para el pueblo de Dios. Sobre el cual, dependiendo de los resultados de esa prueba, se va a decidir el destino de cada alma. En otras palabras, ¿cuál es esa prueba? Hermanos, el decreto dominical. Esa es la gran prueba por la cual nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra, vamos a pasar. ¿Ok? Bien, en otra página dice aquí, el fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente, cuando menos se lo espere. Pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿En qué tenemos que invertir el tiempo? En nuestra preparación. Recuerden, hermanos, que la salvación es individual.
Yo no puedo salvar a mi esposa, ni un hermano me puede salvar a mí. Hermanos, la salvación es completamente individual. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, hermanos, mientras pasa el tiempo, mientras este tiempo de gracia que el Señor nos ha regalado está pasando, ¿qué es lo que va a pasar con aquellos que apostaten de la verdad? ¿Cuál va a ser el resultado de aquellos que no alcanzaron la salvación? Hermano, ojalá que no se repitan las tristes palabras que están en Jeremías capítulo 8, versículo 20, que dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hermanos, ¿cuánto tiempo más tiene que esperar el Señor por nosotros? ¿Será que tiene que esperar otro milenio más para que nosotros seamos salvos? Por esa razón, hermanos, es que el Señor nos ha dado este precioso tiempo. Pocos días quedan, poco tiempo queda para que nosotros nos preparemos, para que podamos entrar en esa patria celestial. Por eso es que nuestro corazón, hermanos, tiene que contemplar. Recuerden, nosotros somos transformados de lo que contemplamos. Y si nosotros contemplamos las cosas del mundo, ¿en qué nos podemos nosotros transformar? ¿Será en mundanos? Hermanos, por eso es que el Señor quiere que su pueblo esté ocupado ¿en qué? En la palabra de Dios. Tenemos que invertir tiempo en nuestro culto personal. Eso es algo que no puede ser sustituible por nada. Debemos de hacer el tiempo para que la palabra pueda ser encarnada en nuestros corazones y que nosotros como pueblo, hermanos, invirtamos el tiempo en la oración. ¿Cuántos de nosotros estamos orando? ¿Será que no tenemos tiempo para orar? ¿O cómo son nuestras oraciones? ¿Será que son corriendo porque tenemos que irnos al trabajo? Hermanos, meditemos en esto. El tiempo se está acabando. Así lo dice, ¿verdad? Este mensaje. Ahora, hermanos, ¿qué va a pasar cuando se acabe el tiempo? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22, versículos del 10 al 12? Fíjense, hermanos, este es un versículo que hemos leído muchas veces. Apocalipsis capítulo 22. El tiempo cuando se va a terminar la gracia. ¿Qué va a pasar cuando Miguel se levante? Apocalipsis capítulo 22, vamos a leer los versículos del 10 hasta el 12. Y dice así la palabra de Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. El versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Lo ven, hermanos? ¿Qué va a pasar en el fin del tiempo de gracia? Cada caso va a ser decidido. Unos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. Es decir, aquí no van a haber 20 grupos ni 50, no. Solamente 2 grupos. Los que van a ser declarados justos y los impíos. ¿Ok? Escuchen lo que dice El conflicto de los siglos en la página 545. Hablando del cierre de la gracia, hablando de esa sentencia que se va a dictar allá en el tribunal celestial en cada uno de nosotros. Escuchen lo que dice El conflicto de los siglos, página 545. Dice, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Hermanos, gloria al Señor por eso. Fíjense, una vez que termina el tiempo de gracia, en poco tiempo vendrá el Señor a buscar a su pueblo. Porque dice la palabra de Dios que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Por eso, hermanos, por misericordia, el Señor tiene que acortar esos días. ¿Para qué? Para que su pueblo pueda soportar y llegar hasta puerto seguro. Sigue diciendo, al mirar hacia ese tiempo,
Cristo declara en el Apocalipsis, como lo acabamos de leer, el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto, y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Hermanos, qué triste, ¿no? De que muchos van a seguir viviendo la vida que están viviendo, una vida mundana, y no se van a dar cuenta de que ya su caso ha sido decidido para siempre. Ahora mismo nosotros estamos ¿en qué? Estamos, hermanos, en juicio. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo comenzó el juicio por los justos muertos? Comenzó el 22 de octubre, ¿verdad? De 1844. A partir de ese momento estamos nosotros ¿en qué? En expiación. Y por lo tanto nosotros como pueblo deberíamos estar, así como estaba el pueblo de Israel en el día de la expiación, compungidos los corazones, hermanos, orando en todo tiempo, procediendo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque están siendo pesados en balanza y pueden ser hallados faltos. Dice aquí, antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así, dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Peligroso es el estado de aquellos que cansados de velar se vuelven a los atractivos del mundo. ¿Cuántos se han cansado de velar? Porque quizás dicen, a lo mejor no lo dicen en su corazón, ¿verdad? Que mi Señor tarda en venir. O sea, no lo dicen de labios, vamos a decirlo, pero lo dicen en su corazón con sus acciones, que mi Señor tarda en venir. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncia la sentencia: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. ¿Lo ven, hermanos? Estamos viviendo en tiempos solemnes y ojalá que nosotros creamos esto. Yo creo que todos creemos que Cristo viene pronto, ¿o no lo creen así? Por eso, hermanos, es que si nosotros creemos que el Señor viene pronto, si lo creemos, ese creer nos debe llevar a nosotros a proceder, hermanos, a obrar, a trabajar en función de nuestra salvación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, hermanos, mientras eso sucede, ¿qué está haciendo el Señor? Ahora mismo en el santuario celestial, lugar santísimo. El Señor está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, como lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora mismo el Señor está haciendo ese llamado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos hemos demorado en abrir la puerta de nuestro corazón? Porque ese trabajo nos toca a nosotros, no lo hace el Señor. El Señor lo que está haciendo es tocar. Fíjense, hermanos, el carácter del Señor en comparación al carácter del diablo. Mientras el Señor está tocando la puerta de tu corazón para poder entrar, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo no toca, sino que rompe la cerradura y entra. Pero el Señor no va a abrir la puerta por ti. El Señor quiere que tú la abras. Él te está tocando a la puerta de tu corazón para que tú le abras la puerta. Y este es el momento
antes de que se cierre la gracia para que nosotros podamos abrir la puerta. Ahora, ¿por qué razón no podemos abrir la puerta de nuestro corazón para que el Señor pueda entrar? Escuchen lo que dice la Biblia de estudio comentando este versículo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Escuchen lo que dice bajo el título ¿Malgastaréis los talentos de Dios? Dice esta cita lo siguiente. El testigo verdadero dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y escuchen lo que sigue diciendo. Cada advertencia, reproche y súplica de la palabra de Dios o mediante sus mensajeros comisionados es un llamado a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que pide entrada. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros a través de un mensajero, a través de la palabra de Dios? Siempre el Señor nos está llamando, nos está tocando la puerta de nuestro corazón. Y sigue diciendo, con cada llamado desoído se debilita más y más vuestra determinación de abrir. Si no se presta atención inmediatamente a la voz de Jesús, llega a confundirse en la mente con una multitud de otras voces. Los cuidados y las ocupaciones del mundo embargan la atención y se desvanece la convicción. El corazón se hace menos impresionable y cae en una inconsciencia peligrosa en cuanto a la brevedad del tiempo y la gran eternidad que hay más allá. ¿Qué dice la sierva del Señor cuando nosotros desoímos el llamado que hace el Señor? Cada vez más nos debilitamos. Tenemos menos fuerza para resistir al enemigo de las almas, hermanos. Por esa razón, el Señor quiere que cada llamado que Él hace, nosotros procedamos a actuar de acuerdo a lo que el Señor nos está exigiendo. Hermanos, el Señor nos pide a nosotros no que sepamos la Biblia de tapa a tapa. El Señor quiere que obedezcamos la palabra de Dios. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. Ahora, escuchen lo que dice una cita que quiero compartirles a ustedes que está en Primeros Escritos. En la página 57 y 58. Dice ella, únicamente los que tengan manos limpias y corazones puros subsistirán en aquel tiempo de prueba. Ahora es cuando debe estar la ley de Dios en nuestra mente, en nuestra frente y escrita en nuestros corazones. Recuerden, hermanos, que ahora mismo eso debería estar en nuestra mente, en nuestros corazones, escritas las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar el día, hermanos, que nosotros ya no vamos a tener ni siquiera los libros, ni la Biblia, ni el espíritu de profecía. Tenemos que dar razón de nuestra fe, de la fe que nosotros profesamos. Dice aquí, el tiempo del sellamiento es muy corto. ¿Cuánto tiempo tiene el tiempo de sellamiento? ¿Cómo es? Muy corto. Y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Hermanos, qué bendición y qué misericordia la del Señor. Que mientras se da el sellamiento, mientras el Señor está sellando a su pueblo, ¿qué le mandó el Señor a esos 4 ángeles? A retener esos 4 vientos, ¿para qué? Para que no sople viento alguno. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Oh, hermano, por eso que le digo que el Señor es misericordioso y ahora mismo el Señor está aguantando esos 4 vientos. Por eso es que hay muchos hermanos que se preocupan, ¿no? Que ya se va a encender la tercera guerra mundial, que va a haber tantos conflictos. Hemos escuchado tantas guerras que se han iniciado. Mis hermanos, ¿acaso el Señor no tiene el control de todas las cosas? ¿Vamos a nosotros a dudar del poder de Dios? ¿Acaso el Señor no tiene misericordia de su pueblo que le obedece? Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Ahora, hermanos, mientras se termina el tiempo de gracia, ¿cuál es la actitud que ha tomado el profeso pueblo de Dios? Mientras está transcurriendo el tiempo, ¿qué está pasando con el pueblo que profesa la verdad presente? Bueno, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes
Mateo capítulo 25, versículo 5, ahí está la respuesta. Y escuchen bien lo que dice esta parábola en el versículo 5 de Mateo 25. Y tardándose el esposo, oigan, y esta, siempre el Señor se ha tardado. ¿Por qué el Señor se retarda en venir? Porque el Señor es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el Señor se está demorando, para darte tiempo a ti, mi querido hermano, para que te arrepientas y puedas entrar en el redil de ese remanente que el Señor viene a buscar. Por eso, hermanos, es que el Señor se demora. Y por eso dice el versículo, sigue diciendo, y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas y se durmieron. Estamos hablando tanto de las vírgenes prudentes como las vírgenes fatuas. Es decir, todas cabecearon. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor se tardaba en venir. Ahora, hermanos, hablando de dormirse, no es malo descansar, ¿no? Ojo. Pero es malo dormir espiritualmente en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Fíjense, hermanos, les voy a leer, y me gusta mucho esta historia, y yo creo que es para que nosotros meditemos en ella. Vamos a Mateo capítulo 26. Esta es la historia cuando los discípulos estaban ya en la Santa Cena, ya cuando el Señor iba a ser crucificado. Mateo capítulo 26. Primeramente vamos a leer los versículos del 30 al 35. Vamos a meditar en esta historia, una historia muy importante, hermanos, que nosotros debemos de meditar en ella y hacernos un cuadro y ubicarnos en ese tiempo. Mateo capítulo 26, versículos del 30 hasta el 35, primeramente. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Fíjense, hermanos, lo que le dijo el Señor. Ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. ¿Y qué sigue diciendo? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, ¿acaso esta no es la promesa que nosotros le hemos hecho al Señor? Señor, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a dejar, yo voy a ser fiel a ti. ¿Acaso no hemos hecho nosotros ese voto cuando nos bautizamos? Ese es un voto que hemos hecho, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos le prometieron al Señor que le iban a ser fieles. Señor, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a dejar. Y si es necesario, voy a dar mi vida por ti. Eso se lo dijo Pedro. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué siguió más adelante en esta historia? Vamos a leer los siguientes versículos del 36 hasta el 46. Fíjense bien, hermanos, lo que sigue diciendo esta historia. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense bien, hermanos, la orden que les dio el Señor. Velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo? ¿Cómo estaban? Durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló ¿cómo? ¿Cómo estaban? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hermanos, ¿qué estaban haciendo los discípulos cuando el Señor les dijo, les pidió que oraran con Él? Ese fue el momento más duro en la vida del Señor. Ese fue el momento en que Él quería la compañía de los discípulos, que lo acompañaran en oración, porque era un momento en que Él iba a pasar, y ese momento tan terrible que pasó el Señor fue que Él se iba a ver separado de su Padre, porque al tomar todos los pecados de todos los pecadores de este mundo, el Padre lo iba a abandonar en ese momento. Hermanos, y qué triste que los discípulos, en vez de ponerse a orar, y ellos no se imaginaron que venía una crisis, porque Pedro, Santiago, Juan, todos los discípulos pensaban, no, como el Señor hace milagros, no importa, Él hace un milagro y nosotros no tenemos problema, nosotros vamos a ganar esta batalla. Ellos pensaban eso. Hermanos, ¿y qué pasó en el momento cuando se llevan al Señor para ser crucificado? En ese momento, hermanos, Pedro, Santiago, Juan, todos los discípulos salieron corriendo y se cumplió lo que el Señor le había dicho a Pedro. Hermanos, lo negó 3 veces y cantó el gallo, y ahí fue, hermanos, donde Pedro se dio cuenta, hermanos, que se había separado del Señor. Por eso, mis hermanos, en ese momento en que ellos tenían que estar en oración, ¿cómo estaban ellos? Estaban durmiendo, y hoy por hoy está sucediendo la misma situación con el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, es que el Señor nos llama a que velemos y oremos. ¿Para qué? Para que no entremos en la tentación. Dice el Conflicto de los Siglos en la página 357. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo para que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad. ¿Qué pasaba con el pueblo que decía que quería la salvación, que se decía que era de la verdad presente? No estaban edificando para la salvación o para la eternidad. Y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. O sea, hermanos, ¿qué es lo que hace el Señor para despertar a su pueblo? Manda constantemente a su iglesia mensajes de amonestación. ¿Y qué ha hecho el pueblo de Dios, el pueblo profeso de Dios con las amonestaciones? ¿Será que las ha aceptado? Nosotros podemos decir aquí amén y todo, pero realmente una forma también muy sutil de rechazar el mensaje, hermanos, es cuando yo lo acepto, lo puedo aceptar, pero si yo no pongo en práctica el mensaje, es como que si lo hubiese rechazado. Es como que se hubiese negado al Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la importancia, hermanos, de que nosotros seamos un pueblo que no solamente sepamos la profecía, porque somos la iglesia de la profecía, somos una iglesia profética, pero no basta con eso. El Señor nos ha llamado ¿para qué? Para ser un pueblo santo, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿Ok? Bien, Efesios capítulo 5, vamos a leer lo que fue la lectura bíblica. Efesios capítulo 5, versículos del 14 al 16. Fíjense, hermanos, el Señor nos manda a despertar. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta tarde. Efesios capítulo 5, versículos del 14 al 16. Escuchen bien las palabras que el Señor dice aquí en estos versículos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Por qué son malos estos días, hermanos? Por lo que estamos viendo. ¿O es que acaso no hemos visto, hermanos, que cómo este mundo está, como decía el doctor Báez,
mentes enfermas es lo que estamos viendo nosotros. Que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Hermanos, ¿a dónde va a llegar esto? Por más evidencias que la gente reciba, las mentes de las personas están enfermas. ¿Enfermas por qué? Por causa del pecado, por causa de la iniquidad. Así lo estamos viendo, ¿verdad? Ahora, hermanos, dice en el libro Consejo para la Iglesia, en la página 147, dice lo siguiente. Se me mostró el peligro el peligro que corremos como pueblo de llegar a asemejarnos al mundo más bien que a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el peligro que corremos? De asemejarnos más al mundo que a Cristo, ¿verdad? Que a la imagen de Cristo. Estamos ahora en los mismos umbrales del mundo eterno. Es decir, el mundo eterno lo tenemos cerca. ¿Ok? Pero es el propósito del adversario de las almas inducirnos a postergar la terminación del tiempo. O sea, ¿qué es lo que el diablo está haciendo? Que posterguemos. ¿Qué significa postergar? Dejarlo para después. La terminación del tiempo. Satanás asaltará de toda manera posible a los que profesan ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y espera la segunda aparición de nuestro Salvador en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. Y esto se cumple, así como lo dice el versículo que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Contra quién es la guerra? Como lo dice Apocalipsis 12, 17. Dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sigue diciendo esta cita. Inducirá a tantos como pueda a postergar el día malo, a identificarse en espíritu con el mundo y a imitar sus costumbres. Y dice ella, me sentí alarmada al ver que el espíritu del mundo estaba dominando los corazones y las mentes de muchos que hacen alta profesión de la verdad. Hermanos, la guerra es contra nosotros, contra los que profesamos esta verdad presente. Porque la guerra no es contra aquellos que están en el error, esas doctrinas que no tienen esta verdad, esta preciosa verdad que nosotros tenemos. La guerra es contra nosotros, los que estamos decididos a entrar o a transitar por ese camino estrecho. Escuchen lo que dice, vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 6, versículo 10. Fíjense, hermanos, lo que recomienda el apóstol Pablo que nosotros debemos hacer para que nosotros podamos resistir el día malo. Efesios capítulo 6, vamos a leer los versículos del 10 al 18 para tener un contexto. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. El consejo que el apóstol Pablo le da al pueblo que profesa la verdad presente para que puedan soportar el día malo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, ¿qué es lo que manda el Señor? A que nos pongamos, ¿qué? La armadura. ¿Lo ven? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es lo que el Señor le manda a su pueblo? A que se ponga la armadura
¿verdad? Para que podáis resistir en ese día malo. Recuerden que ese día malo, cuando se habla del día malo, puede ser un día de 24 horas, como pueden ser meses, pueden ser hasta años. O sea, un tiempo en el cual nosotros podamos estar pasando, claro, estamos hablando de ese día malo individual, pero el día malo que estos versículos habla se refiere a esa gran prueba que el pueblo de Dios tiene que pasar, como lo es la imposición del decreto dominical. Ese es el día malo. ¿Y qué es lo que manda el Señor a través del apóstol Pablo? A que nos pongamos ¿qué? La armadura para que podamos resistir en ese día malo y podamos resistir esos dardos de fuego que nos manda el maligno. ¿Ok? Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Lo ven, hermanos? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Es tiempo ya de ¿qué? De levantarnos del sueño. Hermano, el Señor quiere tu salvación, mi querido hermano. El Señor te está llamando a ti ¿para qué? Para que te despiertes de ese sueño y procedas al arrepentimiento. Procedas a trabajar y permitirle al Señor que Él pueda edificar su carácter en cada uno de nosotros. Dice la cita de Primeros Escritos en la página 119. Vi que el residuo no estaba preparado, oigan esto, está hablando del residuo, del remanente, no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. ¿Qué es lo que viene sobre la tierra? Todos estos eventos, ¿verdad? Entre ellos, la imposición del decreto dominical, que es la gran prueba para el pueblo de Dios. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto. Ha de ser derramada sin mezcla de misericordia y no estáis listos. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. ¿Lo ven, hermanos? Primeros Escritos, página 119. ¿Ok? Ahora, hermanos, escuchen lo que dice aquí para que ustedes vean, hermanos, la sierva del Señor, cómo ella escribió lo que iba a acontecer a medida que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Esta cita que voy a leer es bien contundente. ¿Ok? Deseado toda la gente, página 590. Escuchen bien lo que dijo ella. ¿Cuál es la consecuencia de que cada vez vemos que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra? Escuchen las consecuencias que esto trae. En el mundo todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. Y escuchen lo que sigue diciendo. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Inquietos están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. La crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros.
El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada, y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juego. Prevalece la más intensa excitación y, sin embargo, el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ya nosotros sabemos que el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo, ¿verdad? Y dice aquí, ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo ahora mismo, hermanos? Está, hermanos, distrayendo, seduciendo, está hasta hechizando al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de gracia haya sido cerrado y se haya decidido para siempre, o se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Por eso, hermanos, cuando se cierre la puerta de gracia, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando Cristo deje de interceder, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo dice Daniel capítulo 12, vamos a leerlo, un versículo que hemos leído. Yo creo que en este congreso se va a leer mucho este versículo, ¿verdad? Porque tiene que ver con el fin del tiempo de gracia. Daniel capítulo 12, versículo 1. Escuchen bien cómo el profeta Daniel describe cuando Miguel se levante, qué es lo que va a ocurrir. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida del Cordero. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que trabajar ¿para qué? Para que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida del Cordero. Tenemos que luchar por ello, porque solamente los que tengan escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero son los que van a ser trasladados al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, antes de que se acabe el tiempo de gracia, debemos de prepararnos para la gran crisis que se avecina. Y escuchen lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice en la página 344, 345, dice lo siguiente: Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. ¿Qué es lo que Dios desea? Que su pueblo se prepare para la crisis que ha de venir. Esté preparado o no, tendrá que afrontarla, y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. O sea, en otras palabras, cuando se una la iglesia con el Estado, cuando se lleve a cabo la imposición del decreto dominical, ahí se va a saber quiénes son los que sirven realmente a Dios. Se va a saber quién va a estar de parte del pueblo de Dios y quiénes van a estar de parte del enemigo. Hermanos, aquí solamente hay dos grupos. ¿Ok? Ahora, hermanos, ya para terminar, ya termino con esta cita. Ahora mismo, a medida que el tiempo de gracia se está terminando, a medida que el Espíritu de Dios se retira de la tierra, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo? Estamos viendo acontecimientos, ¿verdad? Dice que las potestades de los cielos y la tierra serán conmovidas, ¿verdad? Lo dice claramente. Ahora, ¿qué dice Lucas capítulo 21, versículo 28? Lucas capítulo 21, versículo 28. Fíjense, hermanos, lo que dice el Señor ante las potestades de los cielos y la tierra cuando sean conmovidas. Lucas capítulo 21, versículo 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, esconderse, dice. ¿Ah? No. Erguíos
y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Por eso, hermanos, es que no tenemos que tener miedo por lo que está ocurriendo. Más bien deberíamos estar contentos porque este mundo de maldad, este mundo de enfermedad, de muerte, de llanto y de tantas cosas malas, ya esto se va a terminar de una vez por todas. Deberíamos de estar contentos porque ya Cristo viene pronto. Pero es que pareciera que hay algunos que como que están tristes porque ya el Señor viene, porque los planes que tienen no los van a llevar a cabo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos en el mundo o estamos con el Señor? Por eso, hermanos, el Señor dice, y es el lema de este congreso, preparaos, preparaos, preparaos. Finalizo con este versículo que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios aquí en estos versículos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Gloria al Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que ama el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, en esta tarde el Señor nos está haciendo un llamado a nosotros. Y ese llamado es a que nosotros, hermanos, dejemos de tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. El Señor quiere que nosotros nos consagremos. Estos son tiempos de consagración. Estos son tiempos de invertirlos en nuestra preparación y procuremos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo se acaba. Así que ojalá, hermanos, que todos los que estemos aquí, que nadie se quede, sino que estas palabras no se las lleve el viento, que no sea un congreso más, sino que esto pueda tocar nuestros corazones, este llamado que el Señor nos está haciendo en esta tarde. Y que nosotros podamos proceder al arrepentimiento y que podamos, hermanos, consagrarnos. ¿Para qué? Para que el Señor pueda poner el sello del Dios vivo en nuestras frentes, para poder recibir la lluvia tardía, para que podamos dar el potente pregón del mensaje del cuarto ángel, y después que se cierre la gracia y que caigan las 7 postreras plagas, viene Cristo a buscar a su pueblo. Y que podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. ¿De una vez? Ok. Bueno, hermanos, vamos a terminar entonces con una oración. Todos los que puedan, acompáñenme de rodillas, los que puedan, para terminar. Amantísimo Padre que moras en los cielos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este llamado, Señor, que tú nos haces, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Tú todavía, Señor, en ese gran amor que tú tienes para con tu pueblo, todavía nos haces ese llamado a nuestros corazones. Oh Padre Celestial, ayúdanos a que no desoigamos más tus llamados para que no nos debilitemos y que nosotros podamos tener la fortaleza de poder abrir esa puerta de nuestros corazones y que tú puedas morar por toda la eternidad. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Acompáñanos en este congreso, Señor, en estos mensajes que se están presentando, que puedan ser para nuestra preparación y que nosotros podamos como pueblo crecer en la gracia, y a eso hemos sido llamados. Gracias, Señor, por tu palabra. Acompáñanos y guárdanos de todo mal y permite, Padre Celestial, que esta misericordia que tú has tenido con nosotros podamos aprovechar este tiempo, porque sabemos que los días son malos. Señor, bendice a cada
uno de nuestros familiares aquí representados. Bendice a cada hermano, a cada joven, a cada anciano, a cada hermano, hermana. Bendícenos, Señor, con tus bendiciones. En tus manos nos ponemos y ayúdanos, Señor, a que estas palabras no se las lleve el viento, sino que las podamos poner por obra. Gracias por tu palabra y por tus bendiciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.